Continuando, hermanos, las exposiciones sobre la Biblia, hemos visto que conozcamos la Biblia, que es la base de nuestra fe. Todos nosotros, cristianos, católicos o no, seguimos la Biblia. Y la Biblia es la base, desde los judíos también, aunque ellos no admiten la segunda parte, pero no importa. En la primera parte admiten ellos también la Biblia, la palabra de Dios. También los maometanos admiten la palabra de Dios en la Biblia, aunque no en la forma como lo presentamos, pero es la Biblia base de esto. Nosotros cojamos la Biblia, estudiémosla, leámosla en síntesis, en conjunto, como hemos dicho ya, las dos partes y luego la explicación en el catecismo y finalmente nuestra aplicación, nuestra vida cristiana. Decíamos ya que además de este panorama estamos viendo las cartas en concreto. Tenemos las cartas de los apóstoles. ¿Cuáles son? Primero las cartas de San Pablo, las auténticas, llamémoslas así, porque no todas son de él, pero básicamente eran 14, pero se ha visto que algunas fueron escritas por sus amanuenses o por otros, ¿no? Por ejemplo, a los romanos. Escribe sobre la importancia de la vida en el Espíritu. Está en Roma él y escribe a los cristianos que están en Roma, a ellos con mayor precisión. Luego a los corintios. Corintios es una ciudad allá en Grecia, donde fue San Pablo y vio de que se interesaron mucho por la fe y él tuvo que escribir 2 cartas, primera y segunda carta a los corintios, porque fue una comunidad numerosa, muy cercana a San Pablo, y trata de los problemas que enfrenta la iglesia de Corinto, porque había rivalidades, había fallas, defectos también, hasta había homosexualidad un poco por allá, y pues él critica todo eso, ¿no? Después la celebración, los escándalos y acusaciones entre hermanos, todo eso en la primera carta. Y en la segunda carta a los Corintios dice, defiende la autoridad que ha recibido de Cristo. Habla sobre su relación con la comunidad cristiana de Corintio, porque él ha ido y los ha invitado y por lo tanto tiene autoridad sobre ellos. Y entonces dice, no escuchen a otros, síganme lo que les he dicho yo. Luego los Gálatas. Descartes expone la salvación llega solo por la fe en Cristo. Hemos de creer en Cristo, porque Dios se ha hecho presente primero por la palabra, pero después Dios se ha hecho presente físicamente mediante Jesucristo. Y entonces a los Gálatas dice, la salvación llega solo por la fe en Cristo y no por la práctica de la ley mosaica. O sea, creer en Cristo, Cristo es la síntesis de la fe mosaica. Y por eso insiste que hemos de creer en Cristo, aceptar a Cristo. Y evidentemente Cristo nos enseña todo. Y cuando le preguntan a Cristo, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él dice, cumplen por los 10 mandamientos, ¿no? O sea, se remite a la religión judía, a los 10 mandamientos que están en el Éxodo capítulo 20. Entonces, a los Gálatas. Habla también, luego otra carta a los Filipenses, carta que fue escrita desde su prisión. Estuvo preso, también vemos allá en Roma, y ahí les escribe porque no pudo viajar. La carta a los tesalonicenses, describe a la comunidad para confirmarlos en la fe, en la fidelidad a Cristo. Los consuela de los que ya murieron algunos, pero los que siguen también luchando y trabajando. Asimismo ofrece consejos cómo se debe ser su comportamiento en cuanto a la venida de Cristo. Prepárense, estén listos, porque llegará un momento, Cristo vendrá sin previo aviso, pero estén preparados, ya nos ha avisado el Señor. Y luego la carta a Filemón. Filemón, un caso especial, carta a una persona, porque Filemón era un cristiano romano que tenían, bueno, como todos los antiguos tenían esclavos, y uno de ellos, Onésimo, se le escapa, ¿no? Y de acuerdo a la ley, cuando se escapaba
el prófugo tenía que ser sentenciado, incluso sacrificado, matado. Y entonces San Pablo le bautiza, él cree en Cristo y escribe una carta recomendándole a Filemón, diciéndole, mira, él ya no es esclavo, él ya es libre en Cristo y tú trátalo como si yo fuera yo mismo. Dice, ¿no? Dice, Pablo devuelve a Onésimo a su amo y a través de la carta le pide que lo perdone y lo reciba como a un hermano en Cristo. O sea, vemos como sobre el cambio de la situación social en que estaba. Los antiguos tenían pues los ciudadanos romanos, luego y luego también los esclavos, los siervos y los libertos, clases pero él dice, aquí se acabó, todos somos discípulos de Cristo. Esta es carta de San Pablo. Cojan ustedes esto y léanlo poco a poco. En el próximo número veremos, el próximo programa, veremos a otras cartas de San Pablo. Pero lean ustedes, me remito, las cartas repito, los Romanos, 2 de Corintios, primera y segunda de Corintios, Gálatas 1, Filipenses 1 y Tesalonicenses 1, lo mismo Filemón, ¿no? Entonces vemos que estas son cartas de San Pablo, las que se consideramos auténticas. Hay otras también de San Pablo atribuidas, pero no, parece que no fueron escritas por él, sino por los escuelas de los discípulos de San Pablo, los que oyeron, entonces y fueron anotando. Bien, hermanos, esta es la parte de la Biblia, como decíamos, en detalle sobre las cartas de San Pablo, las primeras cartas de San Pablo. Paz y bien, hermanos, que así sean, que tengan presente este conocimiento de la Biblia. Gracias.